Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Es un gusto el poder dirigirme a los hermanos de la iglesia, que este tiempo pues nos ha tocado estar guardaditos en casa. Esa es la razón por la cual hemos propuesto el hacerles llegar las meditaciones bíblicas y las enseñanzas a través de este medio. Y también es el anhelo nuestro el poder alcanzar a todas aquellas personas que aún no han conocido al Señor Jesucristo. Pues todo esto es tanto para los hermanos de la iglesia como para todos aquellos amigos que aún no tienen a Jesús como Señor y Salvador en su corazón. Y la meditación de hoy día pues tiene que ver con el cotidiano vivir con el cual nos encontramos este tiempo. Pues es muy común que de pronto las personas hablen en contra de otras, de una u otra manera, desprestigiándola, quejándose, murmurando de ellos. Hablamos mal de la presidenta, de los ministros, de los que son parte del parlamento, de nuestras autoridades, de los vecinos. Hemos llegado a un tiempo en el que el hablar mal de los demás pues se ha vuelto muy común. Y no me refiero solamente, digamos, al ámbito no cristiano, también me refiero al ámbito de la iglesia del Señor Jesucristo, en la cual es un tanto común el que nosotros pues estemos hablando mal de los otros. Y ese es justamente en estos días, meditando este aspecto, es que pude ver, digamos, en el libro de Santiago, cómo es que la palabra nos exhorta para que nosotros dejemos esta actitud que desde ya es pecado delante de Dios. Y quiero leerles una porción de la palabra en Santiago 4:11. Quiero leerles un par de versiones a fin de que podamos entender esta pasión. La Reina Valera dice: hermanos, no murmuren los unos contra los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Miren lo que dice otra versión, la palabra de Dios para todos. Dice: hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros. El que habla en contra de su hermano, o quien juzga a su hermano, está hablando en contra de la ley y está juzgando a la ley. Si tú juzgas a la ley, no estás siguiendo lo que ella dice y te conviertes en un juez. Pues este es el aspecto bastante serio en el cual nosotros tenemos que meditar, ¿no? La Escritura justamente nos exhorta en este aspecto. Versículos antes del libro de Santiago pues alienta, digamos, a los pecadores y a los de doble ánimo, ¿no? Que se arrepientan de su pecado, e incluso habla de resistir al diablo y lo huirá de nosotros. Pues, y luego los próximos versículos nos habla de esto que acabamos de leer, donde nos exhorta a no hablar mal de los demás, ¿no? O sea, cuando hablamos mal de los demás, les decía, pues lo que estamos haciendo es difamar, por cuanto no tenemos una verdad exacta acerca de aquello que hemos escuchado, que estamos diciendo, o nos estamos quejando. No es muy común que, digamos, en este tiempo de una salud, pues todo el mundo tiene, por decirlo así, el derecho de hablar de nuestras autoridades,
aún a sabiendas de que nuestro sistema, por ejemplo, de salud no es competente. Los países más avanzados no han podido, digamos, abastecerse. Pero el hecho es de que es común hablar mal, ¿no? Quejarse, despotricar, juzgar, criticar, difamar, hablar mal, ¿no? Y eso mismo, digamos, es lo que vemos que al Señor no le agrada, no le agrada. Y quisiera mencionar una porción del Salmo 105, dice: al que solapadamente difama a su prójimo, yo, dice el Señor, lo silenciaré. O sea, a Dios no le agradan este tipo de actitudes, ¿verdad? El que tienes ojos soberbios y corazón orgulloso, no lo toleraré. Eso es lo que el Señor habla. Cuando hablamos de este tipo de pecado, no solamente es algo que está inmerso en medio de la iglesia, sino también en medio de la sociedad nuestra. Y tenemos que entender que cuando pecamos, cuando quebrantamos los mandamientos de Dios, pues no es solamente que Dios va a juzgar a su pueblo, Dios va a juzgar a la humanidad entera, por cuanto los principios que Dios ha establecido son para toda la humanidad, y quien los quebrante ha de recibir el juicio de parte de Dios, porque esto es pecado delante de Él. Entonces vemos que el hablar mal de las personas proviene de un corazón, de una persona que no está considerando a su prójimo, aún como nos dice la Biblia, como superiores a sí mismos, más por el contrario se está considerando solamente a sí mismo. Entonces vemos que Santiago nos exhorta, digamos, a que no tomemos esta actitud cotidianamente de hablar, de difamar, o de difundir, o de chismear, o de murmurar, ¿no?, los unos de los otros. Ahora, es cierto, muchas veces comentamos algunas cosas, pero esto tiene que ver en gran manera es con la actitud de nuestro corazón, si esta es pecaminosa, si esta está juzgando, si esta está poniéndose por encima de la ley de Dios, poniéndose al parangón o a la similitud o al lado de Dios y ejerciendo la función de juez. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es justamente el riesgo de esta parte. O sea, aún hay una porción en la Escritura que en verdad me parece bastante fuerte, y dice en Levíticos 19:16 nos dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y Dios le pone la firma en esto. Quiero leerles en esta versión justamente que me gusta mucho, en la palabra de Dios para todos: no anden contando chismes entre la gente, ni hagan nada contra el bienestar de los hermanos, porque yo soy el Señor. O sea, Dios establece de una manera muy clara y fuerte para que nosotros tengamos mucho cuidado en el cómo nos conducimos delante de Dios, cómo estamos hablando de las personas, y esto nos muestra claramente que es una falta de amor, así como para con el hermano, así también para con nuestro prójimo. Entonces ese es un punto que el que nosotros seamos ligeros para hablar de los unos y de los otros está mostrando una falta de humildad, o lo contrario, orgullo, ¿no? También está mostrando una falta de amor por nuestros hermanos y por el prójimo, al ponernos como jueces sobre sus vidas, al difamar, al exponer ciertas cosas. Bien pueden ser verdades, pero no nos toca a nosotros hablar muchas veces con el ánimo en que lo hacemos, que desde ya es pecaminoso, y esto ha de llevar a Dios a juzgarnos por esta forma de pecado. Entonces, no estamos amando, como nos dice en Santiago 2:8, por decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, si en verdad cumples la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios desea que nosotros amemos a nuestro prójimo como lo hacemos con nosotros. Levíticos 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ese es el corazón de Dios, el amor. Y este no es un amor que solamente lo expresa en palabras, ha sido un amor demostrado a través de su Jesucristo yendo a la cruz por todos los pecadores. Nosotros merecíamos ser juzgados, ser condenados por causa de nuestro pecado, pero Dios puso a su Hijo Jesucristo en la cruz para mostrarnos este amor tan grande, para que nosotros, recibiendo ese amor, entendiendo ese amor, podamos amar de esa manera a nuestro prójimo. En Mateo 22:39 dice,
cuando nos habla acerca de cuál es el gran mandamiento. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y luego el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es un aspecto para nosotros muy importante el que no nos hagamos jueces de nuestros hermanos, porque ese es el lugar de Dios. Nosotros al juzgar a los hermanos estamos juzgando la ley, ¿no? Me gustó mucho como encontré en un comentario, dice, cualquiera que habla en contra de su hermano o le juzga, dice, ¿no? Habla en contra de la ley y la juzga. Imagínense, nosotros estamos llamados a obedecer la ley, no a juzgar la ley, por cuanto la ley ha sido dada por Dios. Y al juzgar la ley estamos poniéndonos al lado de Dios, como que igualándonos a Dios y pecando, por cuanto esa es una honra que solo le corresponde a Él. Y entonces es un aspecto, reitero, importante el que nosotros como creyentes tengamos que considerar, y aún todas las personas. Reiteré hace rato, o sea, cuando Dios juzga, no juzga solamente a aquellos que le han creído en un momento determinado, aquellos que dicen creerle. Aún su palabra debe juzgar a todos los que no le creen. ¿Sí? Yo me ponía a pensar, cuando llueve, ¿sobre quiénes llueve? Absolutamente sobre todos. La Biblia dice sobre justos e injustos, ¿verdad? Cuando sale el sol, ¿a quiénes calienta? A los justos y a los injustos, a creyentes y no creyentes. No importa dónde esa persona vive, recibe el sol. De esa misma manera, cuando Dios tenga que ejercer juicio o disciplina por causa del pecado, lo ha de hacer con todos nosotros. Por lo tanto, o sea, tal vez en primera fila debemos ser exhortados los creyentes por cuanto conocemos al Señor, y en segunda instancia hablemos de aquellos que no se consideran creyentes. Pero sí debemos saber que esta clase de pecados no agrada a Dios. Esa es la razón por la cual Él manda que no juzguemos, que no critiquemos, ¿no? Y ese es un aspecto el que debemos de considerar, ¿no? Considerar. O sea, el juez en un tribunal debe ser imparcial. En nuestro hablar en contra de los demás no estamos siendo imparciales. Es más, muchas cosas de las que hablamos procuramos estar lejos de la persona de la cual estamos hablando, porque si nos escuchara, posiblemente se incomodaría, tendría la oportunidad de presentar defensa de aquello que estamos exponiendo, pero generalmente el hablar mal de las personas es estar lejos de ellos, que es una forma inapropiada de decir algo de esa persona, ¿no? Entonces, y es una vez más, reitero, pues muestra una falta de amor. O sea, cuando nosotros juzgamos, o sea, cuando juzgamos la ley, o sea, ya no somos aquellos que debemos cumplir. Y si no estamos cumpliendo, estamos juzgando la ley, nos estamos poniendo al lado de Dios. Nos estamos constituyendo en jueces. Qué tremendo es esto, ¿verdad? El poder entender esto de que el hablar mal de los demás nos lleva a ser jueces. Y quiero leerles el segundo versículo que dice en Santiago 4:12, justamente hemos leído el 11 hace un rato, ahora vamos a leer el 12. La Reina Valera dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En Santiago 4:12, justamente en esta versión, la palabra de Dios para todos, solamente Dios hace las leyes y es juez. Dios es el único capaz de salvar y destruir. Entonces, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? Esa es una exhortación muy fuerte. El juzgar, el criticar, el hablar, el mencionar cosas tal vez privadas, o en un momento de descontento, ¿no? Un momento tal vez de frustración, o muchas veces como un hábito el hablar de los ausentes. Y no hablamos bien de ellos, generalmente hablamos mal, o no hablamos de una manera imparcial, hacemos con un corazón inclinado, tendiendo a ser jueces y dictando una sentencia sobre aquellas personas a quienes no nos toca juzgar, por cuanto solamente Dios es el juez. Entonces, quiero alentarles con esta corta meditación a que honremos a Dios. La ley de Dios ha sido puesta para obedecerla.
no para que la juzguemos, no para que nos hagamos Dios y pequemos de esta manera y suframos de parte de Dios juicio por nuestro pecado. Y quisiera invitarles a que donde estén, inclinen sus cabecitas y oremos a Dios. Señor, si hasta el día de hoy nosotros nos hemos constituido, Señor, en jueces, en difamadores, en calumniadores, en chismosos. Hemos hablado de más, Señor, de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Señor, en verdad, es nuestra oración que tú nos concedas perdón por este pecado. Y en adelante, Señor, nos ayudes a amar a nuestros hermanos, amarte a ti, Señor, a no pretender orgullosamente usurpar tu lugar y constituirnos en jueces de nuestros hermanos y prójimo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta tu palabra, anhelando que esta sea revelada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor, y creemos que en tu misericordia tú vas a obrar. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin el suspiro, el cielo no ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltada. Siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es. Por siempre es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció.